5 fenómenos que ganaron el Balón de Oro, pero nunca la Champions. Durante 10 años la asociación entre la Champions League y el Balón de Oro pareció casi indisoluble. Cristiano Ronaldo y Leo Messi acostumbraron al público a relacionar una cosa con la otra. Cuando el Real Madrid ganaba, el galardón era para el portugués. Lo mismo sucedía con el Barça. Solo Luka Modric rompió el binomio el año pasado cuando fue premiado por la revista France Football. A lo largo de la historia, son muchas las estrellas que se vistieron de etiqueta para recibir la distinción sin la necesidad de coronarse con su club en Europa. En algunos casos coincidía en año de mundial, pero, como siempre en esta vida, hay excepciones. Roberto Baggio. Fue un centrocampista diferente, irrepetible. Su calidad y talento están fuera de toda duda, pero siempre tendrá que convivir con el mal trago que supuso fallar el lanzamiento decisivo de la tanda de penaltis en la final del Mundial 94. En la Champions, con muchas menos presencias de lo que habría deseado, tampoco pudo saborear la gloria. En total jugó 9 partidos y marcó 4 goles, lejos de las eliminatorias decisivas. Fue durante sus temporadas en Milán, vistiendo las camisetas rosonera y nerazzurra. Llegó en tiempos de vacas flacas a la capital de la moda. Antes, con la Juventus no llegó a disputar un solo partido. Sí ganó en 1993 la Copa de la UEFA con el club turinés. Ese mismo año sería galardonado con el Balón de Oro. El destino le fue esquivo con la orejona. Justo la temporada que fichó por el Milan, la Juve se proclamó campeona de Europa. George Weah pasó a la historia por ser el primer y único futbolista africano en ganar el Balón de Oro. También tiene el honor de ser el primer no europeo en imponerse a la votación, ya que hasta 1994 los únicos que optaban al premio eran jugadores del viejo continente. En 1995 el liberiano, presidente de su país en la actualidad, rompió moldes después de acumular varios años a un altísimo nivel en el PSG. Sin embargo, con el conjunto parisino no obtuvo a cambio la recompensa de ganar títulos internacionales. En el año en que recibió el galardón fue cuando estuvo más cerca de la Champions, pero el PSG cayó eliminado en semifinales por el Milan, su siguiente destino. Las decepcionantes actuaciones en la competición de los italianos le dejó sin opciones. Lothar Matthäus nunca pudo levantar la Champions pese a militar en clubes destacados como el Bayern de Múnich o el Inter de Milán. Recibió el Balón de Oro en 1990 sobre todo por su extraordinario papel en el Mundial ganado por Alemania. El líbero bávaro rozó una vez con la yema de los dedos el título de la máxima competición continental. Fue en la final de Barcelona contra el Manchester United. En el tiempo de descuento más mágico de la historia del fútbol, los ingleses remontaron un partido increíble al Bayern. Su imagen quitándose la medalla de subcampeón sin mirar el trofeo permanece en el recuerdo de muchos. Pavel Nedved empezó a escribir su leyenda en la Lazio, pero fue en la Juventus donde alcanzó su cenit. En 2003 recibió el mayor premio al que un jugador puede optar a título individual. Ese año su equipo perdió la final de la Champions contra el Milan en la tanda de penaltis. Nedved no estuvo sobre el césped de Old Trafford por culpa de una amarilla vista en semifinales contra el Madrid. Nada más hacer la falta ya se estaba lamentando. Su imagen arrodillado, cabizbajo y llorando define a la perfección cómo se sintió el mediapunta. Una baja demasiado sensible para la vecchia signora. Ronaldo Nazario. O fenómeno jamás ganó una Champions. Ni con el Barça, ni con el Inter, ni con el Madrid, ni con el Milan, todos ellos campeones a comienzos de siglo. Es el único con 2 balones de oro sin el más preciado título a nivel de clubes, lo que habla de la trascendencia de este delantero. Su memorable temporada de Blaugrana le valió para adjudicarse por primera vez ese galardón. En Barcelona ganó la Recopa, con Robson en el banquillo, en el Inter, la UEFA. Su decisivo papel en la Brasil campeona del mundo en el 2002 le llevó de nuevo hasta lo más alto. Con el Madrid su techo fueron las semifinales.